Bienvenidos todos a Hablando Bíblicamente. Dios les bendiga a todos. Un placer tenerlos aquí nuevamente escuchando palabra del Señor. La enseñanza que Dios permite a través de cada uno de nosotros, sus siervos. Bendito el nombre de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, el cual se ha obviado mucho, y es: ¿debe una mujer ser pastora? Hoy en día esta parte de este rol, este cargo, este ministerio, hoy en día lo ocupan muchas mujeres en distintas iglesias, pero vamos a ver por la Sagrada Escritura si es lícito o no. Tenemos que recordar que poder y deber es muy diferente. De poder cualquiera puede hacerlo, pero de deber es lo que la Sagrada Escritura permite, lo que la Sagrada Escritura manda y lo que es lícito delante de Dios. Bendito el nombre de Dios. Tenemos citas bíblicas en las cuales, hablando bíblicamente, recuerden, vamos a hablar primeramente en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11, y vamos a ver qué nos dice aquí, después que habla de lo que es la vestidura de la mujer, que debe vestir decorosamente. El versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí vemos en la carta a Timoteo, en la cual epístola escribe el apóstol Pablo, y vemos que rigurosamente el apóstol Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Tenemos que recordar que cuando una mujer asume el ministerio de pastora o pastorado, es la encargada de dirigir, de enseñar, de dirigir las ovejas, de enseñarle el camino, de dar la doctrina. Si se fijan en el capítulo 3 más abajo, el apóstol Pablo sigue hablando de lo que son los requisitos de los obispos. Y en realidad la Biblia se refiere a obispo refiriéndose al mismo pastorado. Hoy en día este cargo, en algunas iglesias o en algunas denominaciones religiosas, los obispos se encargan de supervisar los pastores. Pero vamos a ver qué nos tiene la Sagrada Escritura cuando se refiere a un obispo. Bueno, dice el capítulo 3, versículo 2, dice, cuando habla de los requisitos de los obispos: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Vemos que en realidad una de rol del obispo o su función es enseñar. Entonces la mujer, el apóstol Pablo dice que no le permite enseñar, y dice por qué. Porque no fue Adán que fue engañado, sino la mujer. La mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, la mujer es más vulnerable. Bendito el nombre de Dios. Entonces vamos a ver cuál es el cargo, por ejemplo, o la función de un obispo, y de qué no habla en la iglesia. Recuérdate que la Biblia habla de obispo, pero es lo mismo que el pastor, y también el pastorado, que el ministerio. Recuérdate de los 5 ministerios que habla Efeso. Pero podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y vamos a ver aquí qué nos dice la Sagrada Escritura. Bendito el nombre de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vemos aquí que este obispado se encarga de lo que es apacentar las ovejas o la iglesia del Señor. Es lo mismo que un pastor. Y vemos que cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos del obispado, porque no habla de requisitos de pastor, la Biblia no lo menciona, pero es porque el obispado y el pastor es lo mismo. Entonces habla que el obispo tiene que ser apto para enseñar, pero más arriba en el versículo 11 del capítulo 2, él dice que prohíbe y no permite que la mujer enseñe. Entonces vemos que la Biblia
nos está enseñando algo tan importante en el cual hoy en día se ha obviado. Y vemos, pero ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que son pastoras hoy en día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios lo permite? Tenemos que recordar que todo lo que Dios permite no es su voluntad. Hay muchas cosas que Dios permite en la iglesia, pero no es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios y lo que estaba dando son mandamientos del Señor. También podemos corroborar también otro versículo bíblico que sustenta esta doctrina, en la cual hoy en día la han pasado mucho por alto, pero en realidad nosotros como siervos del Señor tenemos que decir la verdad y tenemos que decir las cosas tal y cual como le enseña la Sagrada Escritura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 34. Cuando el apóstol Pablo está hablando del don de lengua o hablar en lengua, y está hablando de que cuando se reúnen, si alguno tiene revelación, si alguno tiene interpretación, si alguno tiene doctrina, si alguno tiene lengua, en el versículo 34, oiga lo que dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Dice el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. O sea, aquí es un mandamiento universal para todos, en el cual hoy en día no se está acatando en la iglesia de Dios, en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 37, el apóstol Pablo diciendo que lo que él está escribiendo son mandamientos de Dios. Esto no es cultural, esto es un mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son universales, no son solamente para uno y para otro, sino para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Igual cuando habla en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al versículo 15, en realidad hay muchas personas que quizás digan, pero no, eso era en ese tiempo. No. Entonces también cuando está hablando de la vestimenta, que la mujer debe de vestirse como de tía, con pudor, y está hablando de las instrucciones de la oración, entonces debería ser también dama para ese tiempo. Entonces el capítulo entero era para ese tiempo. Entonces vamos a compartir nuevamente que después el libro, la carta, va a ser para ese tiempo. Y vamos a agarrar parte de la Biblia, unas cosas sí y unas cosas no. Déjame decirte que en el transcurso de la Biblia, de la Sagrada Escritura, vemos que no hay liderazgo en el cual la mujer. Ahora sí vemos que habían ancianas, vemos que habían diaconisas. Las diaconisas en realidad su rol es servir, porque si vemos cuando se eligieron los 7 diáconos en el libro de los Hechos, eran porque habían personas que ellos no podían dejar el ministerio de la palabra de Dios, de enseñar, de predicar, de evangelizar, y para cuidar las viudas, y por eso eligieron 7 diáconos que lo podían hacer. Pero vemos también que habían diaconisas, una llamada Febe en la Biblia, en Romanos capítulo 16 versículo 1, pero no nos menciona en la Biblia ninguna mujer que ha sido pastora, que ha sido obispa, que ha sido apóstol. En realidad todo el liderazgo fue dado a los hombres. Los profetas fueron llamados, bendito el nombre de Dios. Abraham, cada uno de los patriarcas son hombres, cada uno de los discípulos. Y déjame aclararte, yo no tengo nada en contra de la mujer, pero la Sagrada Escritura habla rigurosamente. El apóstol Pablo dice: no permito a la mujer enseñar al hombre o ejercer dominio sobre él. Bendito el nombre de Dios. Hoy en día la mujer es más vulnerable. Uno de los primeros casos que ha pasado, en el cual nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba hablando a las iglesias, bendito el nombre de Dios, y cuando él habla a la iglesia de Tiatira, en lo que es Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, mira lo que dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En realidad Jesucristo estaba corrigiendo aquí que el que estaba encargado en aquella iglesia estaba tolerando que esta mujer enseñe y seduzca a los siervos, y había una desviación. Con esto no quiero que me malinterprete. Hoy en día hay mujeres que son pastoras, que se están guardando para Dios, están bien llevando el rebaño de Dios, pero no es lo que Dios quiere. Dios lo permite, pero no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto está pasando? Porque hay muchos hombres hoy en día que no quieren hacerlo y las mujeres se están levantando. Pero en realidad nosotros como siervos de Dios tenemos que entender que esto está prohibido por la palabra de Dios, y la palabra de Dios va sobre toda y por encima de toda doctrina que el hombre quiere inventárselo hoy en día. Bendito el nombre de Dios. Esto no es una doctrina machista porque se pudiera un poco machista, sino que es algo que la palabra de Dios dice que no fue Adán que fue engañado, sino la mujer. Y en este caso la mujer es más vulnerable a entrar en una falsa doctrina. En realidad
en lo que es de muchas cosas que han pasado, porque la mujer está más vulnerable al enemigo, bendito el nombre de Dios. Y es por lo que yo entiendo que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, dio un mandamiento al apóstol Pablo, para que esto no se permita en la misma iglesia de los Corintios y para todas las iglesias de hoy en día, y hoy se está obviando. Y tú me dices, ¿pero qué está pasando? Porque hoy hay mujeres que son pastoras. Bueno, yo te digo a ti, yo sé que no es la voluntad de Dios porque la Sagrada Escritura lo prohíbe, pero si Dios lo permite, bendito el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, la mujer es muy inteligente, la mujer puede servir, la mujer es una ayuda idónea en la iglesia, trabaja mucho también, la mujer puede evangelizar, puede hacer muchas cosas, pero no en realidad ejercer lo que es el pastorado, lo que es el encargado de la doctrina, lo que es el dominio de la iglesia, bendito el nombre de Dios. Y en que esto parezca machista, esto no es machista, sino es que esto lo dice la Sagrada Escritura. Y tú puedes estudiarlo en lo que es 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios capítulo 14, bendito el nombre de Dios, versículo 34. Y también puedes ver todas estas cosas, y también puedes ver en la historia de la Biblia que no fueron llamadas mujeres a liderar, bendito el nombre de Dios. No hubieron líderes, mujeres, porque en realidad Dios lo llamó todos hombres. Y yo quiero que tú entiendas esto hoy en día y que puedas entender. Entonces hay muchas personas que se han preguntado, ¿debe una mujer ser pastora? No, la Sagrada Escritura lo prohíbe y la palabra de Dios dice, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Yo obedezco la palabra de Dios. Independientemente de cualquier criterio, lo que dice la palabra de Dios es lo que va. Dios te bendiga, espero que haya entendido, que sirva de edificación para ti. Y entiendas que esto no es machismo, sino lo que habla la Sagrada Escritura. Y yo obedezco la Escritura. Bendito el nombre de Dios, independientemente de todo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos y que pasen un buen día.